Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación, detección e intervención en el trastorno negativista desafiante, dirigida por nuestra ponente, la licenciada Liz Rosario León, psicóloga de la Estrategia de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden colocar sus preguntas en el chat del apartado de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Rosario León. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le damos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Bien, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y gracias también a ustedes por estar aquí y conocer un poquito más de este tema, ¿no? Que es muy importante para, sobre todo en la detección de los problemas conductuales, tanto en los niños como en los adolescentes, y poder hacer una mejor intervención en cuanto a ello, ¿sí? Bien, el tema a tratar es la detección e intervención en el trastorno negativista desafiante. Ujú. Bien, ¿cuándo podemos decir que un niño o una niña tiene un trastorno negativista desafiante, ¿no? Entonces, generalmente ocurre que el mismo nombre a veces suele causar curiosidad a los padres y pueden tratar de investigar, ¿no? Y viendo las conductas que emiten sus niños, ¿no? En cuanto a alguna orden, frente a alguna orden, frente a alguna norma que hay en casa, ¿no? Entonces, a veces los padres, cuando vienen a nuestras consultas, indican de que mi hijo tiene tal cosa, mi hijo puede estar presentando esta dificultad en su conducta. Entonces, de alguna forma es más googleado, por así decirlo, este tipo de trastorno, ¿sí? Entonces, pasemos a explicar. Y pasemos de alguna manera a solicitar información dentro de nuestras entrevistas cuando estos padres vienen a consulta, ¿no? Entonces, preguntar básicamente, ¿se encoleriza, tu niño se encoleriza o incurre en pataletas? ¿Cuál es la frecuencia? Siempre hay que preguntar el tiempo de frecuencia, el inicio, la frecuencia y los intervalos que puedan ocurrir estas conductas, ¿no? Si el niño o la niña discute con los adultos, el niño o la niña desafía activamente a los adultos o desobedece, o tal vez molesta deliberadamente a otras personas, ¿no? Entonces, también podemos indagar sobre si acusa a otros de sus errores o de su mal comportamiento, ¿sí? También una de las preguntas importantes es si el niño, la niña o el adolescente es susceptible fácilmente a ser molestado por otros, se frustra fácilmente, ¿no? Si se muestra colérico y resentido frente a alguna acción, ¿no? O si es rencoroso, vengativo, ¿no? Entonces, siempre es bueno de alguna forma preguntar la intensidad y el origen, ¿no? Y tratar de ver básicamente por qué está eh, el niño o el adolescente está mostrando ese tipo de conductas, ¿no? Y bajo qué circunstancias sobre todo. Bien, entonces podemos decir de que es normal que los niños tengan un comportamiento de oposición, ¿no? Y que se muestren desafiantes durante alguna etapa de la vida, ¿no? De ellos, porque de alguna forma están aprendiendo, ¿no? A encontrarse con ciertas normas, con ciertas reglas. Y generalmente, pues, cuando los niños son más pequeños, tienden a tener este grado de oposición frente a las conductas o frente, perdón, a las normas que puedan tener en casa, ¿no? Entonces, ellos generalmente manifiestan un no porque están aprendiendo a decirlo, ¿no? Están aprendiendo a poner ellos mismos su límite, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de filtrar y ver el contexto en el cual están mostrando este tipo de negativismo, ¿no? Para no encasillarlos o no encasillarnos como un trastorno que ya tiene mucho más peso, ¿no? Y simplemente como una conducta de oposicionista porque está entendiendo que existe una norma frente a lo que él está experimentando. Bien, entonces, al hablar de trastorno negativista desafiante, debemos recordar que es un trastorno del comportamiento que generalmente se diagnostica en la niñez, ¿no?
Pero también hay casos que usualmente se inicia o se diagnostica durante la adolescencia, ¿no? Este, este trastorno se caracteriza básicamente por comportamientos no cooperativos, comportamientos desafiantes, negativos, irritables y de enfado hacia los padres, compañeros, profesores o algunas figuras de autoridad, ¿no? Hay que tener bastante claro este aspecto para no confundirlo con un trastorno de conducta. Bien. Para hablar sobre esto, tenemos que tener básicamente nuestros criterios diagnósticos de los criterios diagnósticos de para poder delimitar qué es un trastorno negativista desafiante y qué no lo es. En este caso, el tema de poder darnos cuenta de qué patrones o qué características o qué síntomas está presentando nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el patrón de irritabilidad que se torna vengativo, desafiante, estas características duran por lo menos 6 meses, ¿sí? Y de estos al menos tiene que haber 4 síntomas de las categorías que voy a ir mencionando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las categorías? En la categoría del enfado, irritabilidad, la categoría de las discusiones o de la actitud desafiante y del aspecto vengativo. Cuando hablamos del enfado, irritabilidad, tenemos que tener en cuenta que el menor pierde generalmente la calma, que a menudo está muy susceptible o se molesta con facilidad y a menudo generalmente muestra una actitud de enfado y de resentimiento. Cuando hablamos sobre la categoría de discusiones, hablamos de que generalmente discute con la autoridad o con los adultos, y en el caso de los niños y adolescentes muestran mucho más, ¿no? Este tipo de característica. También desafían activamente o rechazan satisfacer la petición por parte de las figuras de la autoridad o de figuras que muestran ciertas normas o parámetros ante una acción. A menudo se molestan deliberadamente a los demás y culpan sobre sus errores o por su mal comportamiento al resto, ¿no? No asumen ellos que tienen una culpa, sino que el entorno es el culpable de la situación que a ellos le está desequilibrando emocionalmente, ¿no? Y tienen una actitud vengativa, es rencoroso, por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Aquí hay que tener bastante en consideración que cuando hablamos del inicio de este trastorno negativista desafiante y cuando se detectan niños menores de 5 años, hay que tener bastante en cuenta que estos síntomas, recuerden de que duran 6 meses y por lo menos tienen que haber 4 de estos síntomas de las 3 categorías que les he mencionado, ¿no? Entonces, en niños menores de 5 años debe aparecer casi todos los días, ¿no? Por un periodo de 6 meses estas características, ¿no? Y en niños mayores de 5 años, pues tiene que aparecer una vez por semana durante al menos 6 meses consecutivos, ¿sí? Bien, hablemos también de que otro criterio es que este trastorno siempre va a estar asociado a un malestar en el individuo, en el paciente, en el niño, en el menor o en otras personas de su entorno social inmediato. Es decir, siempre va a generar malestar en la familia, en el grupo de amigos, ¿no? En el grupo de los compañeritos del colegio, etcétera, ¿no? Y tiene un gran impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional. ¿Por qué? Porque lo tienden generalmente a etiquetar como muestra actitud oposicionista, no sigue reglas, ¿no? No acepta culpas, tiene una actitud vengativa, rencorosa, una actitud totalmente negativa. Entonces, el entorno lo tiende a etiquetar, ¿no? Empezando desde casa, escuchamos que los padres en consulta vienen a decir, mi hijo no me escucha, mi hijo me responde, mi hijo, entonces ya lo tornan como es el niño malcriado. Y si hay más hermanos, pues con más razón, tienden a hasta compararlos, ¿no? Mi hijo el mayor o mi hijo el menor se porta mejor que este niño que tengo, ¿no? Entonces ya empiezan a haber un malestar dentro del entorno. Y que los comportamientos, tenemos que tener en claro esto, no aparecen exclusivamente
dentro de un trastorno psicótico, ¿no? O un trastorno de consumo de sustancias, o un trastorno depresivo, bipolar, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que, pues, generalmente se asocia, ¿no? Este tipo de conductas cuando existen este tipo de patologías. Y hay que tener en cuenta que no se puede diagnosticar frente a ello. Bien, hablemos de los niveles. Existen generalmente tres niveles, ¿no? Estos niveles son el síntoma que muestran cuando es leve, moderado y grave. ¿Cuándo podemos decir que es leve? Cuando presentan síntomas que limitan en un entorno, básicamente. Puede ser dentro del entorno familiar, dentro del entorno escolar, dentro del entorno social, ¿no? Entonces, solamente el niño actúa frente a uno de estos entornos. Decimos que es moderado cuando aparecen en dos entornos, ¿no? Puede ser en la casa y en el colegio, pero de repente cuando están con los amiguitos del barrio, en el entorno social, pues no, se muestra tranquilo, ¿no? Y no tiene estas dificultades, ¿no? Y podemos decir que es un nivel mucho más grave, pues cuando aparecen dentro de tres o más entornos en el cual el menor interactúa, ¿no? Aquí podemos decir de que cuando ya existen más sintomatologías dentro del entorno o de los niveles moderado a grave, podemos usar diversos tipos de terapias combinado con lo que es la farmacología. Bien, dentro de la comorbilidad podemos decir de que tiene una gran asociación con los TDAH, ¿no? Con los menores que tienen TDAH, pues producto de que ellos tienden a ser impulsivos o posicionistas, ¿no? Entonces, básicamente se relaciona en estas características. ¿Podemos decir de que un niño con TDAH puede tener el trastorno negativista desafiante? Claro que sí, ¿no? También se asocia básicamente con alguno de estos síntomas con el trastorno del humor, ¿no? Trastornos del estado de ánimo, con problemas del aprendizaje y problemas del lenguaje. Hay que tener bastante en cuenta de que a veces el niño con problemas de aprendizaje se va a negar a realizar ciertas actividades, ciertas tareas, ¿no? Porque no comprende o no está entendiendo. Entonces, para no tener dificultades en el entorno, para que no le moleste. Entonces, él tiende a negarse y no querer hacer la tarea porque tiene ese temor, ¿no? A quedar mal o ese mismo cuestionamiento a sí mismo. Y por eso es que se niega a realizar las tareas, no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta este aspecto, ¿no? Y cuando decimos en los trastornos del estado de ánimo, un niño con depresión y ansiedad también puede manifestar el hecho de que está deprimido. La depresión también tiene una sintomatología de irritabilidad y puede tornarse también de esta manera, ¿no? Mostrar ciertas actitudes negativistas en este aspecto, ¿no? Bien, algunos datos importantes. Las estadísticas indican que un menor con trastorno de negativista desafiante generalmente afecta al 20% de la población en edad escolar, ¿no? Y que es mucho más común en los niños que en las niñas. Aunque también he leído de que, pues, a veces se regulan en la etapa de la adolescencia, que ya no existen esta diferenciación, ¿no? Por sexo. Y en el caso, como les decía, del TDAH, ¿ah? Entonces aquí aproximadamente un 30 a un 50% de niños pueden presentar este patrón de negativismo desafiante. Bien. Entonces, de lo que hemos hablado, un pequeño resumen. Un trastorno negativista desafiante muestra ciertos signos y síntomas, como por ejemplo, discuten continuamente con los adultos, ¿no? Entonces, siempre están como que queriendo cuestionar, ¿no? La orden o la regla o la norma, ¿no? Suele iniciarse, en la literatura dice más de los 8 años, pero hemos visto que de alguna forma a nivel de la práctica suele aparecer hasta antes de los 3 años de edad, ¿no? Utilizan un lenguaje obsceno, ¿no? Un lenguaje, tal vez, cuando decimos obsceno nos referimos al tema de un lenguaje con lisuras para decir que no están de acuerdo, ¿no? Hacen rabietas frecuentes,
culpan a los demás de sus propios errores, eh, suelen tener dificultades en la parte académica, no se llegan a concentrar por el mismo hecho de no querer hacer las tareas, ¿no? Y son provocadores, desafían las reglas de los adultos, tanto de los padres como de los profesores. Y bueno, afecta de 2 a 16 niños de cada 100 niños, ¿no? Bien, hablemos ahora del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tratamientos generalmente se usan para poder ayudar a este tipo de niños o adolescentes que padecen, ¿no? Entonces, aquí básicamente hay que trabajar no solamente con el menor que viene a consulta, porque a veces los padres vienen y nos dicen, ya, el pequeño, mi hijo tiene o mi hija tiene estas dificultades, no obedece, entonces toma, psicóloga, por favor, atiéndalo. Y eso no es la idea es de involucrar en el tratamiento, en las terapias a los familiares, no solamente si vienen con sus padres, no solamente a los padres, sino con el entorno que socializa el niño, con el entorno que el niño interactúa, si hay abuelos, si hay tíos, si hay más hermanos, ¿no? Entonces toda la familia tendría que tener un compromiso para poder apoyar. Más adelante le voy a ir explicando los motivos por el cual es importante que se involucre a nivel de todas las esferas del entorno del niño, ¿no? Entonces, cuando decimos que debería de haber sí o sí una intervención individual, es porque necesitamos que aumentar la capacidad del menor para que él aprenda a resolver sus problemas, que aprenda a tener una adecuada habilidad, un adecuado estilo de comunicación, una forma de comunicación a sus demandas, ¿no? Y de controlar básicamente su frustración, su ira y su impulso. Se tiene que ayudar básicamente en estos ejes, ¿no? Cuando involucramos a la familia, tenemos que enfocarnos básicamente en los cambios de la dinámica familiar, porque tenemos que tener en cuenta dentro de la historia clínica, de ver de qué contextos familiar proviene porque lo pueden traer al niño o al adolescente a nuestra consulta diciendo de que él está, que él es un niño que no se porta bien, que dice muchas lisuras, que levanta la voz, que grita, que cuestiona las reglas, ¿no? Lo mandan con una nota y tiene que ir al psicólogo y tienen que traerle un informe porque si no, no lo van a dejar ingresar o porque si no va a estar en condicional para su matrícula para el próximo año. Generalmente nos vienen así en consulta algunos pacientes, algunos padres mostrando esa inquietud y esa preocupación. Pero cuando indagamos el estilo de comunicación que tiene esta familia, en esta familia también todos hablan lisura, es como parte natural del entorno, ¿no? Gritan, no hablan, sino tienden a gritar para comunicarse, tienden a generar o a dar órdenes con un lenguaje pues totalmente agresivo, ¿no? Tienden a ser impulsivos, a golpear, a agredir, ¿no? O como una especie de cariño, se golpean, se tiran fuerte, un abrazo, o se topan, se cachetean, entonces como parte de su estilo de crianza y de comunicación en esta familia. Obviamente, entonces el menor va a reaccionar de esta manera porque para él su mundo está eh, todo su mundo se comunica así, ¿no? Su mundo familiar. Y cuando va y se empieza a comunicar con el mundo que es la parte escolar del colegio, con sus compañeros, con su profesora, entonces él emite este tipo de conductas se comunica así, ¿no? Y para las personas que no están tan acostumbradas, como en el caso de otros compañeritos, en el caso de los profesores, pues ya lo tienden a etiquetar que es un niño malcriado, ¿no? Y cuando de repente no es así, sino que la dificultad proviene en la forma y en el estilo de crianza. Entonces hay que también indagar básicamente este tipo de acciones, ¿no? Y poder intervenir y modificar dentro de la terapia, no solamente que nos traigan a los niños y que nosotros como psicólogos trabajemos con el niño, no, sino también involucrar la parte de la familia, ¿no? Con el fin de que pues ellos mejoren este estilo de crianza y puedan tener más apoyo, más comprensión y brindarle lo que son más habilidades
para los niños, para que ellos puedan entenderse a sí mismos y entender a nivel de las conductas que otro cuando se relacionan con los demás. ¿Sí? Y también es importante que estos pequeños realicen o estos adolescentes realicen terapias grupales, porque de esta manera pues se va a reforzar lo que es el uso de las habilidades de mejores, las habilidades sociales que van a ir mejorando, incrementándose adecuadamente para poderse relacionar con los demás, para poderse comunicar con el resto, ¿no? Y de esta manera vamos a incrementar también sus habilidades interpersonales, ¿no? Asimismo, es importante el tratamiento farmacológico, que generalmente se usa cuando es un nivel, como les decía anteriormente, con un nivel de moderado a más. Cuando ya se complementa o ya hay sintomatología de mucha irritabilidad, donde hay golpes hacia otros niños, ya de alguna manera él se desregula, no entiende que está lastimando al resto, ¿no? Y ya no hay un control tanto de los padres como de los cuidadores o de los profesores necesitamos entonces aquí básicamente brindar una interconsulta a psiquiatría infantil, ¿no? Para poder ayudar a que ellos también puedan intervenir y trabajar de manera multidisciplinaria. Bien. En estas intervenciones debemos de incluir básicamente, ¿no? Entonces, una capacitación, como les decía, voy a recalcar bastante de involucramiento hacia los padres, hacia la familia, ¿no? Porque tenemos que capacitarles a ellos, ¿no? En ciertas habilidades, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarles a que la familia empiece a dejar sus creencias o su estilo de crianza anterior y ayudarles a que ellos desarrollen un método coherente, ¿no? Con objetivos claros para poder ayudarlos a resolver problemas. Porque ¿qué pasa si un papá o una mamá no puede resolver sus propios problemas, tanto laborales de ellos o como de pareja? No vamos a pretender de que puedan resolver o ayudar o, o darle el ejemplo de resolver los problemas que están mostrando su pequeño, sus frustraciones que están mostrando los pequeños, ¿no? Asimismo, también tenemos que tener una terapia de interacción entre padres e hijos, ¿no? Si es posible, llevarlos a consulta en una sesión donde primero ya hemos entrenado a los padres, hemos cambiado ciertos patrones de conducta de ellos, ciertos patrones de crianza de ellos. Entonces, en sesiones posteriores, llevar a una interacción, ¿no? Con padres e hijos con el fin de nosotros guiarlos, ¿no? Como psicólogos, terapeutas, poderlos guiar, brindándoles estrategias de intervención, ¿no? Para poder que los padres puedan reforzar conductas positivas en sus hijos, ¿no? Que se den cuenta más de las conductas positivas que muestra su hijo a que solamente etiquetarlo que tiene problemas de conducta y nos percatamos más de las cosas negativas que ellos muestran. Y dejamos de lado las cosas positivas o las conductas positivas que nuestros niños están mostrando, ¿no? Entonces, debemos de ser nosotros una guía, crear situaciones dentro de la terapia eh, cuando están interrelacionándose entre ellos, por ejemplo, podemos hacer que ellos empiecen a armar un rompecabezas, ¿no? Y ver cómo ellos refuerzan, ¿no? Cómo ellos trabajan en equipo. De repente no, de repente un juego de mesa, ¿no? Y nosotros ser la guía, estar ahí al costado y poderles reforzar. Lo estás haciendo bien, muy bien, pero puedes decirle esto, ¿no? Siempre cuando haga esto, tú tienes que reforzar de esta manera, acariciar, decir palabras que tu niño quisiera escuchar, ¿no? Entonces es importante, o al niño decirle muy bien, lo hiciste, agradecele a tu papá o agradecele a tu mamá, dile que te diviertas jugando. Entonces es una especie de modelado que se tiene que ir haciendo dentro de las sesiones de terapia de interrelación, ¿no? Asimismo, va a ayudar a aprender mejores técnicas de crianza, ¿sí? Y mejorar la calidad en la relación de padres e hijos. Bien, también debemos de incluir, sobre todo,
ya cuando hablamos en las terapias, básicamente con los chicos, eh, sobre todo incrementar sus habilidades sociales para así ayudar a que el menor sea más flexible en la interacción, ¿no? Con el entorno, ¿no? Para que él se sienta más seguro, que él tenga adecuadas herramientas para poder expresarse, ¿no? Para no él encasillarse en una cierta conducta, sino también para que él muestre y demuestre al resto que tiene potencialidades, que tiene muchas capacidades positivas, ¿no? Y a veces suelen como que ya han escuchado tanto que le han etiquetado, el pobre niño o el adolescente se siente como que excluido, ¿no? Ya yo ya soy así, ¿no? Yo soy la oveja negra del salón. A todos me dicen eso, entonces eso hace de que él no enfrente adecuadamente, no reconozca que sí puede comunicarse adecuadamente con el resto y no necesariamente comunicarse agrediéndose o insultando o siendo o gritando a los docentes, ¿no? Asimismo, realizar una capacitación para poder que ellos aprendan a resolver los problemas, ¿no? A tener tolerancia a la frustración también es muy importante aquí, ¿no? Debemos de ayudar al niño que identifique y que cambie esos patrones de pensamiento que le llevan a generar este tipo de conductas, ¿no? Que nadie me va a entender. Por eso es que como nadie me entiende, yo grito, yo insulto, porque así cuando yo grito, yo insulto, pues me van a hacer caso, me van a tener miedo y ya no me van a exigir que yo haga esta cosa que no quiero, tender mi cama, hacer mi tarea. Entonces, por eso yo grito, yo escupo, yo pego. Entonces, ellos tienen ese tipo de patrones de pensamiento que han sido, ellos mismos se han ido reforzando de una manera negativa, ¿no? Y asimismo ayudarles a que ellos colaboren, que ellos trabajen en conjunto con sus padres y que aprendan a ayudar a resolver ciertos conflictos con ellos, ¿no? En su relación entre padres e hijos. Bien, entonces, dentro de la terapia individual tenemos que también tener bastante en cuenta y hacer un análisis, trabajar básicamente con el análisis funcional de la conducta que este, se está emitiendo en el menor o en el adolescente, ¿no? Es importante, uno de los objetivos es identificar, ¿no? ¿Qué factores anteceden y qué factores son consecuentes en el inicio, la problemática o en la conducta que mantiene este tipo de agresividad, ¿no? Entonces, aquí debemos básicamente trabajar con autorregistros, ¿no? Preguntar dentro de la entrevista, conversar con los padres o con los cuidadores e ir viendo bajo qué circunstancias mi hijo o está mostrando este tipo de acciones. ¿Qué contextos? ¿Qué le conlleva? En el colegio, ¿por qué? ¿Por qué se muestra negativo? Entonces, ¿qué sucede en el contexto? De repente la profesora o el profesor no le hace caso, ya como lo etiquetó, entonces él quiere llamar la atención y grita para poder satisfacer sus demandas, o en casa de repente también los padres no le toman a consideración, no es escuchado o el entorno también se desarrolla con una comunicación agresiva, ¿no? Los padres de repente ordenan de una manera gritando y él para también defenderse, pues también reacciona de manera oposicionista, ¿no? Y dentro de psicología, lo que hacemos dentro de nuestras terapias, usamos diversas técnicas, como por ejemplo el moldamiento de la conducta, la economía de fichas, que es una estrategia que nos ayuda bastante a controlar este tipo, porque aquí aplicamos lo que es el refuerzo de ciertas conductas adecuadas que queremos incrementar, ¿no? El uso del tiempo fuera, ¿no? El entrenamiento, como le dije, de las habilidades sociales, un contrato familiar que es básico porque va a depender bastante de este contrato, tanto que la mamá o los padres y el niño tienen que seguir, ¿no? Porque aquí va a estar delimitado qué objetivos necesitamos lograr y qué cosas vamos a permitir y qué cosas no vamos a permitir, ¿no? Obviamente, dentro de este contrato familiar tiene que estar firmado por los padres y por los menores, ¿no?
y trabajar básicamente con la reestructuración cognitiva, tanto con los niños, con los adolescentes y tanto también con los padres, porque tenemos que reestructurar esos patrones de conductas que han sido ya establecidos de una manera y que han sido aprendidos de una manera inadecuada. Bien, vamos a ver sobre el pronóstico. De no ser tratado, porque suele pasar, ¿no? Cuando decimos, no, ya, yo ya he criado a 4 o 5 hijos y escuchamos, ¿no? Y ya yo ya sé cómo es, yo ya sé cómo tratarlos, ya simplemente ya le va a pasar, ¿no? Ya le va a pasar, es porque está pasando su crisis de la adolescencia, entonces esto ya le va a ir pasando y con el tiempo se va a dar cuenta. Pero usualmente no es así, porque esto trae mucha, puede traer mucha carga que a la larga puede perjudicar en su desarrollo personal del menor, ¿no? Puede ocurrir lo que es la victimización, el hecho de que él mismo se etiquete y que se sienta mal y que se compare con el resto, ¿no? Que sienta rechazo de los compañeros o de los mismos adultos. Vamos a escuchar en consulta, pues que muchas veces cuando entrevistamos a los chicos nos dicen, no, mi profesor, mi profesora dicen, alguien gritó, ni siquiera fui yo quien gritó y ya dicen que fui yo. Ya todo el mundo, aunque no he sido, pero ya todo el mundo me señala, ¿no? Entonces ya ellos se sienten, no, también ya no tengo muchos amigos porque ya no quieren jugar conmigo. Dicen que yo soy muy brusco, que yo soy una persona que no colaboro, entonces ya no me hacen, ni siquiera me eligen para el tema de los campeonatos deportivos, ¿no? Entonces se tienden a sentir ese rechazo que va a ir afectando luego en la parte de su seguridad y su autoestima. Hay un incremento también de conductas inapropiadas, ¿no? Se incorporan dentro de sí un repertorio de conductas inadecuadas, ¿no? Hay fracaso escolar, ¿no? Hay un riesgo de abandono escolar. ¿Para qué yo voy a seguir yendo al colegio si es que todo el mundo me mira mal? Nadie me habla, hasta los mismos profesores cuando vengo ya como que se enojan, ponen su cara, entonces mejor ya no voy. Entonces no les motiva a ir al colegio, ¿no? Y hay que tener en cuenta también ese aspecto. Puede a la larga también iniciar el consumo del tabaco, consumo de alcohol, consumo de drogas, porque tienen esa poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y también pueden traer a colación lo que es el inicio de las actividades sexuales, ¿no? A temprana edad. También traen lo que son desajustes familiares, estrés familiar, que pues al ver que el niño o el chico o la chica se porta así, pues ya los padres entre sí ya dicen, es por tu culpa porque tú no le pones límites, entre padres, mamá y papá empiezan de alguna forma, a cuestionarse entre sí, ¿no? Y eso hace de que pues ellos se puedan iniciar una disputa entre ellos, ¿no? Y asimismo, a la larga puede traer más complicaciones en la conducta y posteriormente generar un trastorno de conducta mucho más complicado, que sería ya la parte más disocial, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que diferenciar, ¿no? El trastorno negativista desafiante con el trastorno de conducta. ¿En qué podemos diferenciar? En algo más simple. Pueden tener ciertos patrones de sintomatología, pero el trastorno de conducta ya existe, ya no hay un arrepentimiento, ya hay una agresión deliberada de parte de ellos, ¿no? Con una razón, ¿no? Entonces tienden a hacer unas conductas mucho más graves como violentar a las demás personas, ¿no? Hacer actos vandálicos, ¿no? Entonces, algo mucho más fuerte que un trastorno negativista. Un trastorno negativista básicamente podemos decir de que actúa emocionalmente porque no quiere realizar una acción, porque no quiere ser escuchado o no se siente escuchado y reacciona de esta manera, ¿no? Pero un trastorno de conducta ya es mucho más complejo, tiene otros patrones de conducta que se tiene que ir analizando. Bien, entonces, ¿cómo podemos ayudar a darle ciertas estrategias en casa a los demás, nuestros pacientes que vienen, sobre todo a los padres, ¿no? Es ayudarles a que los padres reconozcan y elogien los comportamientos positivos que tiene su hijo frente
a alguna conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirles, me encantó cómo ayudaste, me encantó cómo ayudaste o recogiste tus juguetes, ¿no? Entonces, eso me puso feliz o eso me generó una satisfacción, muchas gracias, ¿no? Entonces, darle estos refuerzos positivos va a ayudar a que el niño se sienta como que atendido, ¿no? Y se sienta reforzado y se sienta tomado en cuenta. Ser un ejemplo del comportamiento. Debemos de ayudar a que los padres prediquen, como se dice, con el ejemplo, ¿no? No podemos exigir algo a nuestros hijos si nosotros mismos no lo estamos teniendo, no tenemos un control. Elegir también las batallas y evitar las luchas de poder. Tu hijo es tu hijo, ¿no? Y tú eres un papá, una mamá, tú eres la figura de autoridad. Entonces no puedes ponerte al nivel de tu hijo y estar peleándote como si fueses un hermano más de tu niño. Entonces, tratar en lo posible de no generar más conflictos de lo que ya hay dentro del negativismo que existe dentro de las conductas de sus hijos, ¿no? Establecer límites claras, ¿no? Aplicando consecuencias razonables y coherentes, no diciendo ya, como no me has obedecido, entonces un año no vas a tener el celular o un año no vas a ver la televisión. Y cuando no es así, porque sabemos que en cualquier momento van ellos a usar la televisión o la tecnología y es algo que no se ajusta frente al castigo que ustedes están brindando, ¿no? Podemos entrenar eso y decir y tomar en cuenta dentro de nuestras intervenciones, ¿sí? Establecer una rutina con un horario diario habitual, ¿no? Ayudarles a que ellos tengan una rutina diaria, ¿sí? Planificar el tiempo con sus hijos, ¿no? Porque a veces los padres exigen muchas reglas, pero al final de cuentas no pasan mucho tiempo. Y los pocos tiempos que pasan, de repente los pasan descansando o haciendo otras actividades y no dándoles el tiempo que merecen, el tiempo de calidad que merecen sus hijos, ¿no? Asimismo, trabajar en conjunto dentro del entorno con la pareja o con las otras personas que cohabitan dentro del hogar, ¿no? Asignar tareas domésticas, siempre hay que asignarles, indicarles de que ellos tienen que tener ciertas acciones que tienen que realizar, no para ellos mismos, no de tender mi cama, no de limpiar mi cuarto, no de recoger mis juguetes, sino también ayudar a que ellos tengan ciertos patrones de conductas que den beneficio al resto, que den beneficio a los demás, como por ejemplo limpiar la casa, ordenar, organizar las acciones, ¿no? Asimismo, es, debemos de ayudarle a que ellos se preparen para tener grandes desafíos, ¿no? Esperar no esperar que el comportamiento empeore, ¿no? De alguna forma, tratar de ayudarles a que ellos entiendan que deberían de ayudarse a sí mismos como familia para poder ayudar a su niño, ¿no? Y involucrando a todas las personas del entorno, ¿no? Así es. Continuamos. Bien. ¿Cómo establecer límites o reglas? Es importante, ¿no? Aquí encontré esta imagen que me encantó y pues pueden transmitirle eso a sus pacientes, ¿no? Decirles, poner reglas visibles con dibujos o palabras, ¿no? Porque a veces, generalmente, esto se puede usar también en los niños más pequeñitos, poner reglas visibles, ya tener acuerdos entre sí, ¿no? Que esto se permite y que esto no se permite en casa, ¿no? Y tanto en casa como en los otros contextos. Asimismo, las reglas tienen que ser claras y deben de cumplirlas siempre. Evitar el hoy se cumple, pero el día siguiente no, ¿no? Hoy lo hacemos, hoy sí, tienes que cumplirlo, pero mañana, mejor nos relajamos y ya no lo hacemos. No, esa variación, esa intermitencia hace de que no se sostenga una conducta adecuada a la cual queremos incrementar, ¿no? Y también tenemos que decir que entrenar a los padres en el cuanto a que si una conducta se corrige en casa, así estemos en la casa de alguna amistad, en la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, de los primos, igual va a ser sancionada. No porque estamos en nuestra casa todo no se permite y cuando vamos afuera sí se va a permitir. No es así. Eso hay que tener en cuenta y hay que tener estas reglas claras para poder establecer estos límites, ¿no? Además,
ambos padres deben de estar de acuerdo en cumplirlas siempre, porque generalmente la mamá o el papá es el que se encarga de la conducta, de corrección de la conducta. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasas que a veces suele decirse que no, que, que, que yo estoy de acuerdo, en consulta vienen, no, yo vengo, yo estoy de acuerdo, pero mi esposo me desautoriza, o mi esposo no me escucha. O viceversa, vienen y dicen, no, es que mi esposa es, no, ella no corrige, ella permite y esta incoherencia hace de que se sostengan estas conductas de manera inadecuada, ¿no? Asimismo, nuevamente establecer límites y reglas en positivo y evita decir el no, no, no puedes hacer esto. No, hay que ayudarles a que ellos entiendan, ¿no? Que si no queremos que ellos golpeen, en vez de decir no golpees, debemos de decir, ¿no? Cuando tú golpeas, ¿cómo se siente tu compañero? Cuando tú gritas, ¿cómo se siente tu profesora? O cuando tú dices, me insultas, ¿cómo crees que yo me siento? Entonces, en vez de decirle simplemente, no grites, o no golpees, o no tires esto, o no escupas, ayudarle a que él entienda el por qué no puede realizar esa conducta, más que un simple no y explicar por qué se establece el beneficio que tendrá, ¿no? Entonces, aquí él tiene que sentir que va a tener un beneficio el portarse de una manera más adecuada. Puede ser, pues, más cariño, que el niño tiene que, o el adolescente tiene que sentir que está, de alguna manera, teniendo un beneficio frente a una conducta adecuada, que en este caso puede ser más atención de parte de los padres, más cariño, más paseos familiares, más actividades recreativas, y no necesariamente decir que que va a obtener algún beneficio a través de un objeto, sino más atención de parte de los padres. Bien, eso sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada León. Culminamos con la ponencia el día de hoy. Agradecemos a todos los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, licenciada. Muchísimas gracias.